Buenas, bienvenidos a este vídeo, a este audio de continuación con el tema que empecé ayer. Se cortó, pero bueno, fue una introducción para una invitación más bien. Voy a tener que ir vigilando aquí que no se me corte la grabación como ayer. Y vamos a seguir con ese texto. Y nos va a dar pie a comentar unas cosas muy importantes, al hilo de, bueno, muy importantes, como lo queráis ver, al hilo de la verdad divina, de lo que hemos ido viendo estos meses atrás. Entonces, esta vez tengo este texto así, en este formato, y se trata de este que está enlazado también en la descripción. Es una página dedicada a recopilar historias brevemente. Estábamos un poco contextualizando a este indígena tan curioso, que es muy increíble que se conozca tanto detalle. Como podéis ver en la Wikipedia en inglés, la página de Squanto es muy amplia, los detalles que hay, los intríngulis incluso de sus relaciones en lo que luego sería Nueva Inglaterra, creo, ese territorio del Cabo Cod, que hemos visto ahí, esa playa, como ayer. Bueno, la cuestión es que, por supuesto que la cosa es mucho más liosa de lo que nos podamos imaginar, porque en el norte los franceses, más o menos por la misma época, ya estaban asentándose también. Pero claro, los canadienses no iniciaron una tradición en base a ese encuentro de celebración en una comida, en la primera cosecha que hicieron estos colonos de los puritanos que hablábamos ayer del Mayflower. Hacen una comida de celebración en la que parece que se reúnen también con los indígenas o algunos que les habían ayudado, como Squanto, en esa primera cosecha. Ya digo, eso es como, no sé si existirá. Sería muy interesante saber cómo fueron también algunas de las primeras interacciones con indígenas de la parte francesa. Enseguida hubo alianzas con indios de un tipo contra confederaciones de otro tipo, indios contra indios, o sea, franceses aliados con indios contra los ingleses, muy pronto, en esta misma época en la que estamos viendo a Squanto ayudar increíblemente, porque Squanto había sido raptado como esclavo, y luego a la vuelta, después de unos años, y ahí es donde lo dejamos en la lectura del texto, a la vuelta, después de unos años, estaba ahí con todo el frío y bueno, de esa zona, después de unos meses de que llegaran estos padres peregrinos, que los llaman los estadounidenses, pues les estaba ayudando. Bueno, la cosa es esto, lo dejamos en que el tal Thomas Hunt secuestró a varios de estos indios, indígenas de ahí, que se enmarcan en lo que llamamos algonquinos, todos ellos creo, no solo los, o sea, todos los de lo que es este lado del noreste de América, incluyendo territorio que ahora es Canadá y Estados Unidos, como que son las lenguas algonquinas. Bueno, pues estos Wampanoag en 1614 se los lleva y los vende en España. Y una de ellas es este Squanto, que es la figura de que estamos viendo, que fue comprada por monjes españoles que intentaron, esta víctima fue comprada, por eso está en femenino, por estos monjes que intentaron civilizarlo, o sea, le enseñaron cristianismo, ¿no? Catolicismo ahí, digamos. Al final, Squanto consigue la libertad, se abre camino a Inglaterra, o sea, al parecer no se asustó demasiado, no se dejó intimidar, digamos, por su reciente experiencia con el capitán Hunt, y se enroló como intérprete en una expedición británica a Terra Nova. Es un territorio ya que ahora es Canadá, creo. Bueno, como vemos, aquí no he cambiado nada de la traducción que nos da la página deepl.com cuando le metes el texto en inglés. He cambiado una frase por ahí abajo, nada más. Así que es muy facilito el texto, más o menos, se entiende. Algunas cosas habría que hacer mucho cambio, pero bueno, desde allí, desde Terra Nova, Squanto regresó hacia el sur, ¿no? A Massachusetts, lo que luego sería Massachusetts, solo para descubrir que en su ausencia, y aquí es donde nos vamos a tener que parar con este mito de las epidemias, vamos a desmitificar esto,
las epidemias habían matado a todos los habitantes de su pueblo. Esto ya es mitología occidental. Vamos a ver en qué sentido. Y ahora es muy candente este tema en el 2020-2021 porque los medios han usado por fin la ignorancia de la masa humana que somos todos con el tema de virus y todo eso para un control exacerbado de las masas y sacar dinero y muchas cosas así. El tema es que los indígenas aquí ya están muy asustados. O sea, fijémonos que los habitantes de su pueblo estaban traumatizados con que se habían llevado a gente de ellos esclavos. O sea, esos blancos que están paseando por ahí, pescando como les da la gana, con barcos, que son tecnología que estos indios no conocen, no saben, no necesitan. Por otra parte tampoco, no solo están por ahí, no solo no pueden hablar con ellos, sino que raptan a su gente. O sea, imaginemos el trauma en el que ya están. Y como sabemos por el descubrimiento científico de Hammer, voy a vigilar que no se me corte la grabación, perdonad. Como sabemos por este descubrimiento científico, cuando uno sufre un brusco proceso de conflicto emocional, si lo queréis llamar así, con determinado nivel de brusquedad y de incultura, porque estos indígenas tampoco son perfectos, es decir, no tienen una condición álmica súper maravillosa, aunque sí tienen una semilla de interacción con el entorno mucho más armónica con los principios de Dios en muchas ocasiones, pese a que cacen, etcétera. Ahí hay una semilla de la que hablaremos luego, que hubiera dado mucho jugo. Pero a lo que vamos ahora es a desmitificar, y bueno, todo esto que es súper importante hoy, que vivimos en una era muy, muy anticientífica que se respalda en la ciencia para engañar a masas de población que misteriosamente, no sé cómo, hacen caso de la tele, como si la tele hiciera ciencia. E incluso hace caso de los que meten esas noticias en la tele, que son agencias globales como farmacéuticas y todo eso, que no tienen ningún control democrático. O sea, es que somos ingenuos como las ovejitas, pensamos que la gente lo hace todo por el bien común, es una chorrada. Entonces, estamos en esa, abducidos completamente, hipnotizados. Pero es que esto viene de lejos, porque la causa, claro, para nosotros no tener que sentir el alma, lo que es el concepto técnico que estamos viendo de arrepentimiento y de perdón con Miller, con Jesús. Si no lo habéis escuchado nunca, y este vídeo da la casualidad que no creo que lo escucháis sin haber visto nada anterior, Jesús está encarnado, aunque no existe la reencarnación generalizada, está encarnado en Australia, es Alan John Miller, etc. Eso podéis ver más datos por ahí. Ostras, las epidemias entonces, ¿qué son? Son los conflictos que surgen por ese terror. Miedo a morir, sabemos, es uno de los casos que siempre se ponen muy comúnmente para explicar el descubrimiento científico de Hammer, para explicar esto de los conflictos que desatan programas con sentido biológico. Cuando tú tienes miedo a morir, desatas un programa con sentido. ¿Cuál es el sentido? Ampliar la capacidad pulmonar. Luego los virus y bacterias, etcétera, los agentes que están en el cuerpo van a deshacer el tejido que se ha creado para ampliar esa capacidad pulmonar, para respirar más. Y ese es el sentido biológico, respirar más, tener más capacidad pulmonar para poder huir más del depredador que te acosa. Claro que no tiene sentido cuando el miedo no tiene que ver con un depredador que está aquí, real, aunque sí lo estaba en el caso de estos indios, eran que se los llevaban directamente. Pero bueno, si tú cultivas eso, pues cultivas ese conflicto biológico que es como más a la larga, en el caso del cuerpo, la posible huida, todo eso ya no tiene mucho sentido, pero bueno, son los sentidos biológicos, no sentido humano, digamos. Pero son programas que se desatan y que tienen su propia solución o resolución. Y parece ser que varias enfermedades como la tuberculosis y todo eso están asociadas precisamente a eso, al juego de unas bacterias deshaciendo los tumores, etcétera, que se hayan creado. Entonces, esos son las supuestas epidemias. O sea, vivimos en el mito este de que no, los españoles cuando van a América llevan muchas epidemias y muchas cosas, o los ingleses y los no sé cuántos.
Y entonces, se mueren porque los matan los bichos, ¿no? Se mueren aterrorizados por el contraste de lo que hacían unos salvajes europeos que tenían otro nivel tecnológico además, etcétera, aunque los indios también tenían guerras entre sí, pero bueno, el hecho de habitar en la naturaleza, de ser pues eso es un contraste muy, muy enorme contra de repente esta rapiña, ¿no? que tanto ingleses como españoles, etcétera, y holandeses, franceses, pues en muchas ocasiones ejercían, incluso robando, violando, matando a los propios indios, llevándoselos incluso a Europa, como a este Escuanto. Pero es que este relato es absolutamente apabullante, porque Escuanto vuelve de su etapa de esclavo, no sé cómo, o sea, cómo es posible que esto parece preparado realmente. O sea, si nos ponemos conspirativos, pues realmente es como si hubieran preparado a un indio, más o menos sin querer, primero unos monjes en Málaga que lo compran ahí para salvarlo, quizá con buenas intenciones, dicen, tate, que nos has traído un indígena de por ahí, vamos a seguir nosotros nuestro mandato cristiano de que todas las almas son iguales, cosa que pues eso luego se recoge, ¿verdad?, en las declaraciones de derechos humanos y de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, diciendo pues que todas las personas son iguales ante Dios y todo ese tema, o sea, creadas por Dios iguales, con mismo derecho a perseguir la felicidad, todo ese rollo, que está muy bien. Entonces, los monjes estos pues ejercen, digamos, una parte buena de su cristianismo, le aleccionan ahí con el dogma, etcétera, le cuidan un poco, lo que fuera, parece, y luego se va a Inglaterra. Y desde Inglaterra ahora ya estamos viendo cómo que regresa a América. ¿Y qué descubre? Pues lo que hemos visto, las epidemias, o sea, todo esto es mentira. No es que las epidemias maten, es que es el terror, porque las causas son emocionales. Digamos, o sea, es que el alma es muy poderosa, cuando se bloquean muchas emociones y salen muchos conflictos de golpe y todo eso, necesitamos tener una conciencia de que somos alma que no la solemos tener, y entonces pues ni incluso los indígenas tampoco pues podrían hacer frente a ese contraste de ese conflicto de que les rapten y todo eso. Lógicamente entonces los habitantes del pueblo estarían aterrorizados, del pueblo Patuchet o Pawtucket o algo así, que lo ponen también en inglés, creo, pero aquí en inglés incluso también lo ponen así, con esta X, creo. Este era entonces el último de su pueblo. Había muy pocos de su dialecto, incluso parece. Tendrían un dialecto con el que se podían comunicar con otras tribus cercanas, pero no exactamente igual, y eran pocos miles, si es que llegaban a ser más de 2000 los Patuchet. Y entonces se quedó con otros de esa confederación de tribus, de esos Wampanoag, esas con dialectos parecidos o lo que fuera, ¿no? O iguales, como una especie de fantasma, él solo, ¿no? O sea, fijaos el trauma, y pese a todo eso, hay que añadir, dice ahora, a esta trágica historia una segunda serie de acontecimientos inverosímiles, pues ahora entra en lo que vimos ayer, que lo introdujimos, ¿verdad? El tema de que estaban en Holanda, huidos de Inglaterra, unos ingleses, unos disidentes, los puritanos que se llamarían, que por esa persecución que se hacía en la Inglaterra anglicana, se habían visto obligados a abandonarla. Entonces, preocupados por la posibilidad de que sus hijos se volvieran demasiado holandeses y por la posibilidad de una guerra entre Holanda y España, o sea, España ahí pues perseguía todo tipo de protestante, y si gana España inundaría Holanda de gente que iba a asesinar a todos los que pudiera de protestantes. Pero claro, la posibilidad de esa guerra Holanda-España, ¿a dónde se van? Porque tampoco son bienvenidos en Inglaterra. Así que deciden, pues estas gentiles personas, dice aquí, deciden emigrar al Nuevo Mundo. Entonces parece ser que le piden a esta compañía de Virginia, ¿no? Accedió a transportarlos, esta empresa comercial, ¿no? Del territorio que ya se llamaba Virginia. Era mucho más grande, creo, esta supuesta Virginia e indeterminada de lo que es ahora. Accedió a transportarlos hasta la desembocadura del río Hudson. Tomó su dinero, claro, los embarcó en 2 naves
Speedwell y Mayflower con otros inmigrantes ingleses que no eran de la misma fe. La pequeña flota zarpa en julio, pero el Speedwell hizo aguas a 300 millas de la costa. Bueno, esto no es muy importante, está relatado un poco en el audio de Díaz Villanueva que enlacé y que está también enlazado en esta descripción del vídeo de hoy, tanto como el de ayer. Bueno, así que al final la cosa es que se fueron solo con el Mayflower, el barco ese, y ahí siguieron camino allá. Bueno, vamos a ver un momento si sigue bien la grabación, parece que sí. La llegada a tierra se produce ahí en el Cabo Cod, el Cabo Bacalao, que hemos visto la playa y ayer vimos más cosas. Pero bueno, el capitán del Mayflower, que había conseguido cruzar el Atlántico durante esa temporada de huracanes, dice, o sea, que parten en septiembre de Inglaterra y ya no es una temporada muy buena, ya no estamos en verano y atraviesan todo el mes de septiembre, octubre incluso, y llegan en noviembre, o sea que ya ahí haría mucho frío, habría temporales y es muy duro un barco, aunque sea grande, de atravesar olas y cosas así. Pero aquí se extraña, el redactor de este texto se extraña de que de repente, después de haber atravesado el Atlántico, fuera incapaz de rodear unos bancos más de arena y llevárselos más al sur a todos, ¿no? Esto obligó a los peregrinos a buscar un lugar para establecerse en Massachusetts e intentar sobrevivir a un invierno en Nueva Inglaterra, lo que luego sería Nueva Inglaterra, con pocos suministros. Para la compañía de Virginia no había ningún problema, ya que en 1620, que es cuando llegan, Gran Bretaña afirmaba que el límite de Virginia llegaba hasta el norte de la actual frontera entre Maine, ese estado, y Nuevo Brunswick, que esto ya es Canadá. Así que, o sea, Virginia decía, no, si nosotros ya estamos muy al norte, bueno, pues quedaros para ahí, que también es Virginia. Genial. Nosotros, o sea, como que da igual, ¿no? Ahí vosotros os apañéis. Así que los peregrinos seguían en Virginia, aunque quizás un poco más al norte de lo prometido originalmente, pero recordando la preocupación de Gran Bretaña en ese momento, si así tenemos en cuenta que Gran Bretaña está preocupada por el asentamiento francés, de hecho es que hay trifulcas continuas por ese entre franceses, ingleses y indios, alianzas y cosas de esas, porque ya los franceses a partir del 1600 más o menos antes que este año ya estaban asentados por allá al norte. Bueno, pues en Nueva Escocia, lo que luego se llamaría Nueva Escocia, no sé si lo llamarían así. El extravío de los peregrinos a Nueva Inglaterra puede que no haya sido del todo accidental. O sea, eso de que de repente el capitán mercante les dice, bueno, pues aquí nos vamos a tener que quedar, hijos míos, en este Cabo Bacalao, que esto de bajar más, pues no lo veo claro, pero bueno, esto podría haber sido una cosa que querían las compañías, la compañía de esta, pues porque le interesaba asentamientos para poder ganar más dinero, ¿no? Comerciar más y tener más prospecciones de recursos y de contactos. Bueno, cuanto más al norte mejor para establecer un puesto fuerte contra los franceses finalmente, que es lo que termina pasando, que terminan viniendo muchos más ingleses a esa zona de lo que luego sería Boston, parece, y todo eso. Gracias a este primera desembarco de los padres peregrinos, en parte. Que por eso es, desgraciadamente, ¿no?, un gesto que podría haber sido tan bonito, de combinación entre este indígena que les ayuda realmente a sobrevivir, este indígena con sus prácticas, y se hubieran interesado más los puritanos en la filosofía, entre comillas, de vida de este indígena, hubieran sido realmente agradecidos y en el sentido de mostrar arrepentimiento por lo que luego sucedió, ¿no? Idealmente, si hiciéramos una novela hoy en día para restaurar la tierra, pondríamos precisamente el énfasis en el arrepentimiento y la restauración, la reparación, ¿no? O sea, es decir, después de que estos padres peregrinos son ayudados por indígenas de esa forma tan bonita, pues al ver que realmente hay conflictos, hay muchos ingleses que están raptando para esclavizarlos, etcétera,
pues si no hubieran sido tan, digamos, sectarios judeocristianos, ¿no? Que luego lo veremos más, ahora espero hacer una lectura, comentario para resaltar eso, este sectarismo de, ay, somos los elegidos, somos superiores, tenemos que trabajar duro y procrear mucho. Bueno, luego lo hablamos, pero y nuestra cultura y poner al libro, poner la Biblia antes que a Dios. No, nosotros esto y nuestras tradiciones y nuestros rollos, en vez de combinar realmente la espiritualidad, si la quieres llamar así, indígena, hablando muy a grandes rasgos, interesarse realmente por ese hermano humano que les había ayudado, y hubieran tenido que hacer en esta novela, lo podríamos poner así, seguramente ya haya escrito, muchas personas hayan escrito cosas de esta especie de qué hubiera pasado, sí, de novelas de ese, no sé si se llaman contrafácticas, o sea, bueno, simplemente historia ficción basada en hechos reales, de probabilidades, ¿no? Entonces, nosotros idealmente, pues claro, sí, es lo que nos falla a todos, que las personas que quieren ser buenas no actuamos o no actúan lo suficiente, porque tenemos esos conflictos, esos bloqueos en el alma que nos hacen estar a veces pues muy pasivos, y lógicamente si estas personas hubieran reaccionado, pues hubieran hecho una lucha pacífica contra todo esto que se estaba metiendo ahí de este nacionalismo francés, nacionalismo inglés, estas guerras, esto de atrapar indígenas, pues hubieran hecho una especie de alianza civilizatoria, que es muy difícil porque la inercia de la tradición nos puede, ¿no? Alianza, pues, para ahondar mutuamente en combinarse, ¿no? Pero claro, el orgullo de los descubrimientos tecnológicos, del no sé qué, no sé cuántos, que les servía para engañar a los indígenas también, el magnetismo, las cosas así. Pues imaginaos. Bueno, vamos a seguir y luego entraremos más en eso si hay fuerzas. Simplemente para resaltar obviedades e invitar a sentir eso, ¿no? Como de importante es centrarnos en esta era, en la reparación y la restauración, sintiendo realmente arrepentimiento. No solo ese, ay, gracias, y vamos a programar a los niños en la cultura estadounidense con que, ay, qué bonito, la acción de gracias que se inició nuestra nación estadounidense, y vinieron esos puritanos idílicos, y fijaros, la primera cosecha, se sentaron ahí con unos indios que les habían ayudado, ay, no sé cuántos. Ahí eso es todo para, bueno, luego lo hablamos, para evitar sentir todo lo que rodea las cosas, y por lo tanto ya se les está enseñando a los niños la fachada, la máscara de sus propios conflictos, para que no sientan. Pero bueno, ya digo, luego, pasando por alto que se dio, por ejemplo, una firma dentro de los peregrinos, hicieron un pacto del Mayflower. Claro que las primeras preocupaciones de estos recién llegados eran encontrar algo que comer y un lugar donde establecerse. Entonces fondearon frente al Cabo Cod el 11 de noviembre del 620, se envió a tierra un pequeño grupo a explorar, y estos peregrinos, ya en todo el sentido de la palabra, peregrinando lo dirá porque peregrinan ahí por esa tierra, no tardan en tropezar con un cementerio Nauset, que es otra de las tribus o bandas de indígenas, donde encuentran cestas de maíz que habían sido dejadas como regalo, ofrenda para los difuntos. Entonces se lo llevan, eso, que están hambrientos, se llevan esa inesperada recompensa, pero al recogerla les interrumpen unos guerreros furiosos Nauset, y los desventurados peregrinos se retiran rápidamente al barco sin poder demostrar sus esfuerzos, o sea, sin poder llevar nada que demuestre todo lo que se habían esforzado caminando por ahí, ¿no? Así que sacudidos, pero impertérritos quizá, ¿no? Impávidos ante esa bienvenida al nuevo mundo, una bienvenida conflictiva, digamos, por esta anécdota, los peregrinos continúan cruzando la bahía de Cape Cod
y deciden establecerse precisamente en el lugar del ahora desértico pueblo Wampanoag de Patuxet. O sea, estos Patuxet ya habían muerto todos de terror, digamos, que nada de epidemias ni rollos de esos. Allí, según el descubrimiento científico, ya digo, de Hammer, que por supuesto no interesa, porque no venderíamos tanta quimioterapia y todo eso, y no habría tanta extracción de impuestos a los estados por parte de élites súper salvajes, de las farmacéuticas, etcétera, criminales realmente. Entonces allí permanecieron durante los siguientes meses en toscos refugios con frío, enfermos y muriendo lentamente de hambre. O sea, fijaos qué dramático, o sea, qué película, ¿no? Porque es un pueblo aterrorizado, mueren todos y en los refugios que quedan se iban a refugiar estos ingleses y precisamente Patuxet es el que les iba a ayudar, o sea, Patuxet, perdona, Esquanto, les iba a venir el último de los Patuxet después de que toda su tribu muere aterrorizada, les viene y les ayuda. O sea, increíble. La mitad no sobrevive a este terrible primer invierno. Y entonces, ¿qué pasa? Los Wampanoag, en general, o sea, ya no los Patuxet, que solo quedaba uno, sino ya en general estos que están por ahí, estos indios, eran conscientes de la existencia de los ingleses. O sea, les habrían visto, pero parece que no se atrevieron a acercarse en ese invierno, o no quisieron, por miedo o lo que fuera, o por rabia. Deciden evitar el contacto por el momento con los ingleses que están ahí pasando las canutas. Entonces, bueno, vamos a ver si sigue la grabación. Parece que sí. Siguiendo la extraña secuencia de acontecimientos improbables, otro indio, Samoset, un sabio indígena, Sachem, que lo llaman Seichem o algo así que dice, que es un Abenaki de Maine, que está más al norte, que estaba cazando por ahí en Massachusetts, se encuentra con ese desastre de lo que estaba pasando con estos ingleses, crecientemente desastrosa su vida en ese invierno, claro, en Plymouth. Entonces, Samoset, fijaos, ya había tenido algo de conocimiento del inglés al contactar con pescadores ingleses y con la efímera colonia de la desembocadura del río Kennebec en 1607. Que esta es una de, creo que es de los franceses. O sea, más cerca de lo que serán las colonias luego francesas, creo. Entró en Plymouth en marzo y asusta a los peregrinos diciéndoles: hola ingleses. Samoset pasó la noche inspeccionando la situación y partió a la mañana siguiente. Pronto regresó, fijaos, con Esquanto. O sea, ¿de dónde? ¿Cómo estaban ahí tan cerca del otro, no? Hasta que sucumbió a la enfermedad, Samoset se unió a su pueblo, o sea, hemos de entender, se muere en 1622. No, Samoset no. Ahora hablan de Esquanto. Muere Esquanto en 1622, o sea, dentro de nada, pero todos esos meses se dedicó a ayudar a los peregrinos que ahora vivían en el lugar de su antigua aldea. Bueno, ayudarles y algunos intríngulis que asoman ahí muy complejos, porque claro, señor Esquanto, este indígena ya está traumatizado también y parece que hizo algunas, ahora no me sale la palabra, de engaños a unos indígenas y a los ingleses para él pues estar seguro, y ya que no tenía a los de su pueblo, estaba ahí, entonces ahí le acusan de cosas así, pero bueno, la cosa es que les ayudó mogollón. Y sean cuales sean sus motivaciones, con gran amabilidad y paciencia enseñó a los ingleses las habilidades que se necesitaban para sobrevivir y al hacerlo aseguró la destrucción de su propio pueblo. O sea, porque los ingleses luego, al ver que sobrevivía una colonia, se asentaron por ahí y claro, y ahí empezaron a machacar hacia el interior. Hubo muchas masacres y cosas, guerras, a partir de ese momento en esa zona, durante muchos años. Aunque Samoset parece haber sido más importante en el establecimiento de las relaciones iniciales, Esquanto también sirvió de intermediario entre los peregrinos y un tal Massasoit, que es otro gran jefe sabio de estos, de los Wampanoag.
El nombre real Usamaquín o pluma amarilla pone ahí. Este Massasoit. Entonces, para los Wampanoag, los 10 años anteriores a la llegada de los peregrinos, o sea, 1610 al 1620, habían sido los peores tiempos más allá de todo lo que pudieran imaginar. Claro, fíjate, o sea, iban raptando estos con una tecnología impresionante para ellos, raptando en barcos a indios, o sea, estos Micmacs de los que habla aquí son más norteños, que tienen alianzas con los franceses, creo, franceses y Micmacs, o sea, estos indios Micmacs contra los ingleses, habían barrido desde el norte a gente, se habían venido haciendo guerras, en ese sentido, barrer desde el norte, después de haber derrotado a otra etnia aquí, o sea, a otra banda de indígenas durante la guerra de Tarratín, mientras que al mismo tiempo había otra banda, los Pequot, que invadieron el sur de Inglaterra desde el noroeste y habían ocupado el este de Connecticut. O sea, estos Wampanoag ya estaban también traumatizados por estos, porque ya fijaos, si ya de por sí a lo mejor los indígenas antes de la llegada de franceses e ingleses tenían sus propios conflictos, etcétera, pero bueno, eran dentro de sus tecnologías y sus historias, pero aquí ya tenemos durante más de un siglo que llevan viendo barcos, algunos se habrían llevado ya personas esclavizándolas desde muy pronto, quizás desde 1500 y algo. Entonces aquí ya los indígenas ya están pues seguramente mucho más guerreros de lo normal y alucinados con las posibilidades de usar más armas y más cosas, y bueno, y la influencia de espíritus que pudiera haber, ¿no?, nueva, de venganza, de todo lo que empieza a acumularse de crímenes por parte de ingleses, de franceses, entonces pues nada, tenemos ahí Micmacs atacando a posibles amenazas para los Wampanoag y también posibles amenazas por parte de los Pequot para los Wampanoag. Eso es lo que parece contarnos aquí. Bueno, aquí vuelve a subrayar lo de las epidemias, que ya sabemos que científicamente parece que es lo que hemos dicho, tras el descubrimiento científico de Hammer, es una especie de timo que nos contamos, también para no afrontar sentimientos de arrepentimiento que nos permitan progresar. Entonces, tras este desastre, los Narragansett, que habían sufrido relativamente poco debido a que las aldeas estaban aisladas en las islas de la bahía de Narragansett, habían surgido como los más poderosos de la zona, esta tribu, y obligaron a los debilitados Wampanoag a pagarles tributo. Por tanto, Massasoit tenía buenas razones para esperar que los ingleses pudieran beneficiar a su pueblo y ayudarles a acabar con la dominación de los Narragansett. Así que parece que le pidió ayuda a los ingleses, ¿no? En marzo del 621, acompañado por Samoset, este Massasoit visita Plymouth, o sea, donde el asentamiento de los peregrinos, y firma un tratado de amistad con los ingleses, dándole permiso a estos para ocupar los aproximadamente 12.000 acres de lo que sería la plantación, lo que llamarían la plantación de Plymouth. Sin embargo, es muy dudoso que Massasoit comprendiera plenamente la distinción entre el concepto europeo de propiedad de la tierra y la idea nativa de compartirla. Por el momento esto carecía de importancia, ya que muchos de los suyos habían muerto durante las epidemias y Nueva Inglaterra estaba medio desierta. Además, debía ser difícil para los Wampanoag imaginar cómo un pueblo tan inepto como los ingleses, a la hora de sobrevivir en ese ambiente, ¿no?, podía ser peligroso para ellos. La amistad y la cooperación continuaron y los peregrinos estuvieron lo suficientemente agradecidos ese otoño como para invitar a Massasoit a celebrar su primera cosecha con ellos. Eso sería el primer día de Acción de Gracias, la festividad que siguen celebrando los estadounidenses, que es como, por así decir, el cultivo anual de una especie de parte del mito fundacional, ¿no?, si lo quieres llamar así. Massasoit y 90 de sus hombres trajeron 5 ciervos y el festín duró 3 días. La celebración
Sin embargo, fue un poco prematura. Durante el invierno del año siguiente, fijémonos, el 22, llega un segundo barco inesperadamente desde Inglaterra y, claro, ¿cómo les van a avisar? Pues no, llegan ahí otros 40 nuevas bocas que alimentar y los peregrinos vuelta a pasar hambre. Perdonando, fijaos qué interesante, perdonando el desafortunado incidente del año anterior en el cementerio, un Nauset llamado Aspinet, que era un jefe de los Nauset, llevó comida a Plymouth. O sea, ahora les ayuda un Nauset. Entonces, ahora tenemos esta otra tribu, los Narragansett. Claro, ya están sospechando cosas. Toda esta amistad que ven que existe entre el Wampanoag e ingleses aparentaba ser para ellos alianza militar contra ellos. Claro que estos Narragansett, pues ya vete a saber tú el miedo que tendrían de todo lo que ya sabían que hacían los ingleses, de raptar a la gente y todo eso. O sea, esto ya es un caos enorme, ¿no? Y en 1621 enviaron a Plymouth un desafío de flechas envueltas en una piel de serpiente. Aunque apenas podían alimentarse y estos peregrinos eran demasiado pocos para cualquier guerra, los ingleses sustituyeron las flechas por pólvora y las devolvieron. O sea, hicieron como se envalentonaron y dijeron, nosotros también queremos conflicto, ¿no? Así no se las gastan los seres humanos, ¿no? Como sabemos, ojo por ojo, diente por diente, bien judeocristianos todos aquí. Y a estos pobres indios que se les podrían haber... Esto realmente los puritanos, sobre todo, que querían purificar la religión, pues se les podría haber cruzado un cable para bien y lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero no. Mientras, porque claro, imaginaos la situación, también están muertos de frío y de hambre ahí sin saber nada ni... Entonces, mientras los Narragansett reflexionaban sobre el significado de esta extraña respuesta, fueron atacados por los Pequot y Plymouth evitó por poco otro desastre. Nada más terminar la guerra contra los Pequot, los Narragansett ya se estaban enfrentando a los Mohawk. Para cuando esto termina, estas guerras, Plymouth estaba ya firmemente establecida. O sea que los Narragansett no pudieron enfocarse en machacar la alianza de ingleses con los Wampanoag estos, así que porque ya tenían otros conflictos, así que Plymouth pudo crecer en fuerza, digamos, haciéndose sus casitas y su no sé qué. Fijémonos aquí, vamos a ver una representación que tienen hecha en ese museo que vimos ayer, algunas cosas, aunque no se pudo grabar, pero ahora lo pondremos. Que tienen una parte en Plymouth y en esa zona de este cabo, pues hay un museo. Aquí tienen reconstrucciones de lo que sería la villa inglesa de esos años 1600 y algo. Entonces se fortalece esa relación entre Wampanoag e ingleses y cuando Massasoit cae peligrosamente enfermo durante el invierno del 23, los ingleses lo cuidaron para que recuperara la salud. En 1632 los Narragansett fueron finalmente libres de reafirmar su autoridad sobre los Wampanoag. La aldea de Massasoit en Montaup fue atacada, pero cuando los colonos apoyaron a los Wampanoag, los Narragansett finalmente se vieron obligados a abandonar el esfuerzo. Bueno, y aquí ya empieza a hablar de más cosas de los Wampanoag, una breve historia de los Wampanoag, y ya está. Aquí también enlacé, y ayer leí pero no se grabó, pues todo este discurso de Frank James, que se autodenominaba Wansuta, que es este señor de la izquierda que hemos visto aquí, está ampliado al máximo. Esta foto que aparece en esta web reivindicativa es una unión de los indios americanos de Nueva Inglaterra. Aquí dice, no nos estamos desvaneciendo, digamos, no estamos borrando, no estamos conquistados, somos tan fuertes como siempre. Es como ahí en plan guerrero. Y aquí tienen este discurso que tiene sus más y sus menos, victimista del 1970, pero también con muchas verdades. Y también pues un poco guerrero, así ya digo, que lo enlazo abajo.
Entonces, a lo que quiero ir es, por ejemplo, a mirar y comentar, incidir mucho, enfatizar mucho lo que hemos dicho antes, que si la tradición, la inercia, este énfasis que tenemos en sectario, ¿no? Cada uno con su apego malentendido, todo lo que sea ir contra aquello que decía Jesús, ¿no? De ama primero a Dios por encima de todas las cosas, lo cual incluye, como estamos viendo con la información tan bonita que nos da Miller, o sea, el mismo Jesús en Australia, pues se trata de sentir los principios de Dios que están en todas las leyes, empezando por la gravedad, sentirlos en el alma, absorberlos y aprender a ser alma, por así decirlo. Pues en vez de eso, en vez de amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, pues amamos a la familia, al libro de turno, la Biblia, no sé qué, y al final terminamos influidos por espíritus de todo tipo que no conocen muchos de ellos el amor divino, que son muy intrusivos, con más o menos buenas intenciones, algunos directamente con muy malas intenciones, parasitando, etcétera. Bueno, mil cosas. Entonces, voy a leer el relato que hace en este breve y no muy bien escrito, porque no estará muy bien traducido, de la colonización de Estados Unidos, que da mucho, esto habría que hablar mucho, porque todo lo que estamos hablando, o sea, este artículo debe ser enorme, la versión en inglés, pero vamos a leer lo que pone aquí, que es muy interesante de todas maneras, por los rasgos que nos da de los colonos puritanos, muy, digamos, prototípicos, clichés, pero quizás. Un grupo de calvinistas, los llamados Pilgrims, los padres peregrinos, llegan a Plymouth en el navío Mayflower. Venían huyendo, como hemos visto, de Inglaterra por la persecución de los anglicanos que encarcelaban a quienes no tuvieran la misma religión. Su líder, Bradford. Los calvinistas creían en la predestinación. Dios había escogido de antemano quiénes se salvaban y quiénes estaban condenados, ¿no? Esto es el terrible tema que es influencia de espíritus más o menos brillantes antes de la época donde vuelve la posibilidad del amor divino. Imaginaros, tenemos decenas de miles de años donde los espíritus prácticamente hacían lo que querían con la humanidad, guiando, mal guiando, bien guiando, pues esos pasándose con más o menos orgullo por dioses, espíritus que ya no necesitan un cuerpo físico porque no lo tienen, pero tampoco tienen el poder para proyectarse uno, como sí parece que tenemos cuando ya tenemos una condición álmica de plano 8 y superior, porque es lo que Jesús haría, es lo que Jesús hizo después de, entre comillas, morir. Entonces, Dios había escogido, ¿no?, el pueblo elegido. Venga, vosotros, creced y multiplicaos, venga, como ovejas, ganado, a rellenar el mundo, como si fuerais, ¿para qué? Para que adorar a estos espíritus, ¿no?, que se hacen pasar por Dios, igual que hoy se hacen hoy en día. Y hoy en día, en la nueva era, tenemos la creencia de que todos somos Dios o una parte de Dios y todo este rollo, que es un gran engaño en el fondo, como estamos cada vez sintiendo con mejor profundidad, digamos. Dios es el creador del alma, no que somos Dios ni somos el alma, y ahí nos apañamos, que eso es inmenso. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, ese rasgo que nos ponen aquí, muy, digamos, compartido por judíos y muchos pueblos y cristianos, los elegidos, no sé qué, porque no por nada se llama judeocristiana nuestra tradición, que eso incluye, pues eso, muchas tentaciones aprovechadas por espíritus relativas a la superioridad, ya sea racial, cultural, pues terrible, pues toda la mierda de esta con las naciones que estamos y que atrapan en las heridas emocionales, quedamos atrapados y por lo tanto en ellas se anidan con más o menos fuerza las ansias y las adicciones emocionales de espíritus que llevan milenios, pues en esas adicciones de querer control, más o menos, influencia sobre la tierra, y ahí estamos, completamente engañados en este sentido, igual que siempre. Además, creían que la forma de vida indicaba quién había sido realmente predestinado. Y aquí, tachan, había que dedicarse, como no, a trabajar y a ahorrar. Vamos a ver aquí, que no se nos detenga la grabación. Muy bien, parece que sigue.
a trabajar, cuidado. Y aquí yo os propongo que, según leemos esto, veáis frotándose las manos detrás una serie de espíritus influyendo en las heridas de control, o sea, de arrogancia nuestra y de querer mejorar en el sentido humano, que es completamente desarmónico, porque trabajar por trabajar y ahorrar no pone a Dios primero, no pone sentir los principios de Dios. La creación es inmensa. En base a esto, el trabajo os hará libres. Bueno, era la máxima en los campos de concentración, creo, ¿no? De Hitler, del régimen aquel. Entonces, al trabajar y ahorrar. Esto puede parecer que es de hombres de bien, hombres y mujeres de bien y todo eso, pero esto es literalmente un pecado en el fondo. Poner antes esto humano, que está basado en el miedo, a la supervivencia, es simplemente la inercia de la tradición. Y ya digo, tenemos que imaginar a ricachones y a espíritus enganchados a las heridas de esos ricachones, más o menos. Esos ricachones muchas veces son zombies, como Bill Gates y todos estos, pues que ya son zombies medio poseídos, prácticamente, por lo que parece. Entonces tenemos que visualizarles, ¿no? Ahí pues frotándose las manos de todo lo que van a acumular, porque las masas están programadas para trabajar, esforzarse y criar a muchos. Venga, creced y multiplicaos, ahí venga, como vacas. ¿Para qué? Como si hubiera prisa, ¿no? Entonces había que glorificar a Dios trabajando con honestidad para llegar a la prosperidad. Ante la persecución por parte de la Iglesia anglicana en Inglaterra, los puritanos buscaron la libertad de credo y por eso eligieron irse a Norteamérica. Lograron, como hemos visto, que la Compañía de Virginia les permitiera establecerse en sus dominios y les iban a pagar con pescado, madera y pieles. O sea, la Compañía de Virginia ya encima se había apropiado de... diciendo, no, si os instaláis por aquí me tenéis que ir sacando cosillas, así sois buenos creyentes, buenos hijos de Dios. Anda a tomar por saco. Bueno, una tormenta en el mar los alejó hacia el norte, a Nueva Inglaterra, específicamente a Cape Cod. Esto... no sé si es muy precisa esta afirmación, pero bueno, por lo que hemos visto antes. Antes de desembarcar, los colonos se constituyeron en un cuerpo político civil para garantizar la organización como comunidad. Este pacto del Mayflower que no hemos visto, simplemente formar un gobierno, obedecer leyes para respetar igualdad y justicia. Tenían un autogobierno, por tanto. Estos primeros colonos dependieron mucho de los indígenas que allí habitaban. Sin embargo, no les demostraron lazos de afecto profundos. Ya lo hemos subrayado antes, ¿no? Que es como la gran oportunidad perdida que podría darnos pie a hacer muchas novelas muy bonitas de cómo podría haber sido la civilización en Norteamérica, ¿no? Pero claro, al final, en vez de juntar todo lo bueno e interesarse por sentir, pues nos interesamos más por seguir en las heridas emocionales sin tocar y por lo tanto en las inercias de lo que llamamos mundo, frente a sentir los principios de Dios y sentir el alma, ¿no? Que es lo que permite que juguemos a sacrificarnos y al trabajo y todo estas chorradas. Entonces que destruyen la tierra, ¿no? Por otra parte, con el industrialismo desenfrenado y todo eso. Su intención no era mezclarse con los indígenas, pues los consideraban una raza inferior no escogida por Dios. Aquí lo dice con todas las letras, ¿no? Y ahora se celebra, ¿no? ¡Ay, el Día de Acción de Gracias cada año! ¡Ay, qué bien que cenamos ese día! Comimos durante unos días, a lo mejor parece, con unos indígenas que, mira, nos ayudaron, qué majo este es cuánto. O qué maja aquella Pocahontas, ¿no? Que ahora a ver si leemos también, que es muy gracioso poder quizás invitarnos a comparar esas dos historias, ¿no? Que Pocahontas se ha hecho como muy famosa, esta yo en mi ignorancia histórica, como yo creo que la de la mayoría de nosotros, pues no la hemos conocido, pero o se nos olvida fácilmente y ya está, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de ello, sigamos. Los indígenas, especialmente este Escuanto, había sido esclavo en España, que había sido eso, pues les ayudaron a sobrevivir durante el primer invierno, que es muy fuerte allí el invierno, muy intenso. Escuanto les enseñó a pescar, sacar ostras, encontrar venado, pavos en los bosques, sembrar maíz. Y los colonos agradecieron a los indios el gesto, y hoy en día se recuerda el hecho con el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, la fiesta más significativa.
fijaos, de los hogares estadounidenses, pues significa la gratitud y la unión de la familia. Lo que podría haber significado la unión y una creación de una civilización realmente asentada en los principios de Dios y verdaderamente en conocer a Dios juntos y celebrar la creación y todo eso. No. Para eso hubiera hecho falta poner el énfasis no tanto en las gracias, que está muy bien, sino además de ello y primero en el arrepentimiento y el perdón. El perdón enorme, por ejemplo, que requirió de Squanto, los gestos que él hizo también a lo mejor por miedo y apabullado ante lo que había visto en sus viajes por España e Inglaterra, pues bueno, quería aliarse con ellos o vete a saber lo que había detrás. Pero la cosa es que ahí, pues, los ingredientes esenciales para nosotros poder ser felices son el arrepentimiento y el perdón. Y aquí, como vemos, pues enseguida se distorsiona la cosa para que sea la inercia de una tradición y de unas heridas emocionales tapadas con mucha fachada, mucha sonrisa y mucho comilona, como pasa con la Navidad. Pues ya está, ¿no? Es lo que perdura más. Plymouth fue creciendo lentamente y los colonos fueron aprendiendo a amar su nueva tierra. Su vida giraba en torno a la iglesia y su economía hacia la elaboración de artículos manufacturados y el comercio. Bueno, pues eso es lo que quería subrayar muchísimo. Es el tema de esa oportunidad perdida, por así decir, de que en ese encuentro de formas de vida, de crear realmente una combinación, un amor, una comprensión, ¿no? Pero ¿qué pasa? Gana el impulso de la tradición, que es, ya sabemos, hablando muy en general, las adicciones emocionales mayormente, es decir, un deseo común, en común ahí compartimos, incluso con fiestas, tapándolo, ya digo, con mucha máscara y fachada, de sonrisas falsas, muchas veces, pues, que es un deseo de ignorancia emocional, podéis llamar así, todo lo que hemos visto que es muy sencillito del alma con Miller, con Jesús, pues eso, es un deseo compartido de ignorancia, en este caso, pues, ignorancia emocional, si queréis, es decir, enseñamos ignorancia emocional a los niños, aunque esos niños no sean culpables de las matanzas indígenas, sí tienen sus propias heridas y sus propios rollos, pero con este tipo de fiestas, celebraciones, por ejemplo en España, el Día de la Constitución y todo eso, se van programando a las generaciones en mentiras que les provocan más el ahondamiento de la fachada que ya se empieza a crear en los hogares desde muy pronto, la fachada para evitar sentir conflictos y por lo tanto liberarse de ellos, pero en vez de liberarnos de ellos, pues vamos añadiendo gestos de fachada, ¿no? Es un deseo de no sentir esa mancha en el alma, ¿no? Y en cada cultura, pues la que toque, ¿no? O sea, los bloqueos idiosincrásicos de cada cultura, si se puede decir así, valga la redundancia. La idiosincrasia, pues nos hace reforzar la fachada de una manera o de otra, pero es siempre lo mismo, sea la nación que sea. Es para encubrir crímenes, en el fondo, fundacionales, que están detrás de esos mitos más o menos bonitos, que nos sirven para tapar esos crímenes. Mitos, ya sean mitos o sean hechos reales, mitificados, digamos, como del encuentro con los indígenas, del que se extirpan los rasgos completos, ¿no? La verdad completa de lo que sucedió, se extirpa, pues, que es se estirpa un poco para eso, para la fachada, que es tapar emociones, es decir, tapar crimen fundacional y tapar la posibilidad de arrepentimiento, ¿no? En el sentido técnico. Y no porque los niños sean culpables de nada, sino por eso. Se tapa en general como el alma y el concepto tan importante de arrepentimiento, etcétera. Eso entonces, ¿qué hace? Pues insistamos, programa las mentes individualmente de cada niño para que haya ese generalizado no mires adentro en el alma, no sientas, así no se desbloquea la emoción bloqueada tras esa falta de arrepentimiento, ya no la no la del niño, porque el niño no ha matado a ningún indio, pero esa falta de lo que sea, ya empieza a hacer acciones a través de la falta de no saber sentir las heridas emocionales que le han venido del entorno, como hemos visto en los audios y los vídeos sobre el arrepentimiento y el perdón, pues ya hay todo eso, toda esa creación de fachada. Entonces hay una programación mental en lo que llamamos cultura, en lo que llamamos tradición, pues cada nación tiene sus propias facetas de eso, o características, digo, pero todas comparten lo mismo, todas son en realidad
más o menos criminalmente consiguen hacer esto, esa especie de programación mental para desalmar a la gente. Y la civilización entonces fijaos, es algo muy tragicómico, es hacerse cómplices de crímenes, es con una sonrisa en la cara y con mucho comilona, ya digo. O sea, y hacerse cómplices también del deseo de ignorancia emocional que permite hacernos cómplices de crímenes. Entonces, en realidad, civilización esconde una común aceptación y justificación de la desarmonía, o sea, del pecado, vamos, como si fuera inevitable, ¿no? Como si el alma no pudiera todo, como si la naturaleza ya fuera como es y el diseño original pues no existiera, el diseño original de Dios, que no tiene nada que ver con lo que vivimos ahora, la tierra, tal como la legó a Amón y Amán, los padres físicos, las primeras almas encarnadas. Recordemos que los animales no tienen alma. Entonces, podéis, si queréis, llamar también criminal al Estado en general. Cualquier Estado que es un mal menor, digamos, tal como está ahora, tiene muchos males menores, digamos, como los impuestos del Estado, que es una forma de robo, en el sentido de que, bueno, se impone por la fuerza la extracción de bienes normalizada. Bueno, está dentro de las instituciones, aunque y sirve para organizarse en común, ¿no? Para compartir gastos y lo que sea, pero no deja de ser, pues es un acto de fuerza, ¿no? Tú no puedes elegir no pagar impuestos, entonces no puedes elegir no ser bueno a la manera de lo que quieren que seas bueno. Pero bueno, todos tenemos que hacerlo, es una igualación, hay que ser honestos en eso, de alguna manera, ya está, ¿no? Pero bueno, eso no deja de ser también una especie de crimen compartido. Y el aspecto de empezar de nuevo, ¿no? Empezar eso que hemos dicho, porque el alma humana necesita sentir arrepentimiento hacia el entorno, ¿no? Pero estas personas que tenían esa oportunidad de profundizar el cristianismo hacia esto, el amor hacia uno, hacia los otros y hacia el entorno, gracias al contacto con indígenas y a esa situación de hambre y frío, pues nada, en vez de ahondar en eso, en ser almas que necesitan también, insisto, sentir arrepentimiento hacia el entorno, viniendo como venían de una Inglaterra y una Holanda, pues que ya tendrían muchas inercias de destruir por destruir, de uso sin respeto de animales, etcétera, y de la tierra. Entonces pierden esa oportunidad, como siempre la perdemos normalmente, que es una oportunidad de actuar espontáneamente desde un alma que se empieza a sentir realmente el arrepentimiento y el perdón, ¿no? Y por lo tanto puede restaurar su relación con Dios, que requiere de arrepentirnos por todas las desarmonías para poder recibir más verdad y más amor de Dios, si es que hemos recibido algo de amor de Dios. Entonces, pues ya vemos, ¿no? El gesto de sectarismo, de desprecio de lo indígena, que ya conlleva, pues, el ir ahí muy encerrado en un paradigma, en una religión, que si la civilización elegida, ¿no? Cuando en realidad, fijémonos, este tal Escuanto estaba demostrando la igualdad de todas las almas, ¿no? Ahí ayudándoles después de haber sufrido ese secuestro y toda la historia. O sea, increíble. O sea, una demostración, si lo queréis llamar así, una demostración de cristianismo, pues brutal, desaprovechada, ¿no? De una esencia buena, ¿no? Del cristianismo en ese sentido de la igualdad de las almas. Así que insistir también mucho, hay que insistir en esas enfermedades que son, por el descubrimiento de Hammer, como vemos, son en realidad esos conflictos emocionales. Entonces vamos a ver, a repasar un poco lo que tenemos por aquí. Fijaos, esta es el sitio de arqueología de Plymouth, que aquí lo llaman así con la I latina, donde podéis ver como una especie de exhibición online de lo que tienen exhibido en el museo, que se puede aumentar los objetos y cosas de esas, que son pues muestras de
intercambio incluso muy temprano que había entre Europa y los indígenas. Estos indígenas parece que recibían vasijas de este estilo, por ejemplo, a cambio de pieles quizás o cosas así, y aquí en ese museo pues como que tienen varias muestras de esto. Fijaos que también tienen una parte de este PDF dedicada a Esquanto, que lo representan o intentan muy brevemente. Y bueno, vamos a seguir viendo y repasando lo que tenemos por ahí. Que aquí podéis ver a una mujer en general de este tipo de indígenas. Está Fielding, está Fidelia, que es una moegán, no mohicana, que no es lo mismo, que también es de tipo algonquino, como nuestro Esquanto. Y esa es la pinta que por ejemplo, tenía esta última persona que habló ese idioma, por ejemplo, al parecer es una de las últimas, que habló el moegano ese. Aquí vimos un poco lo del Mayflower, los padres peregrinos, pusimos esa foto. Hemos visto la colonización de Estados Unidos, ese texto muy sintético que acabo de leer. Aquí tenemos ese discurso que podéis ver enlazado en la descripción de Frank James, pues muy orgulloso de la identidad. Entonces se desplaza todo este asunto que estamos viendo del alma, de las emociones, del perdón y el arrepentimiento, pues con todo el tema de las identidades, pese a que hay cosas bonitas escritas, ¿no?, en todos los estudios culturales, no sé qué, no sé cuántos, la antropología, pero muchas veces pues se politiza en el mal sentido de venga, yo me identifico, yo voy a ir en contra de las otras identidades, o hay que resucitar esta identidad. Entonces todo se vuelve un asunto de se toma mal, ¿no? Se toma personalmente mal, en el sentido malo de personal. Entonces aquí tenemos, este era el texto que hemos visto, solo una parte de la parte de historia de los Wampanoag. Hemos visto hasta aquí. Luego van a hablar más de los años siguientes, de lo que pasa en torno a esa zona. Hay muchas guerras, como ya he dicho, y un texto largo de historia. Esto no es la Wikipedia, sino que es una página donde vamos a ver exactamente la página inicial de esta página. Nos dice que hemos entrado por la puerta mala. Vamos a ver dónde está no sé si hay una. No hay una página global de estos. Vamos a ver. Esta tampoco es. Nada, bueno. Entonces, fijaros, ¿no? Otra cosa que sirve de fundación, que ya no es para nada un mito, por así decir, esta declaración de independencia de los Estados Unidos, mucho posterior a un par de siglos o más después de este asentamiento del Mayflower. Aquí tenemos un Micmac, que son de estos del más al norte representado. Aquí tenemos otro, que estos que hicieron alianzas contra los ingleses, estos indígenas, como vemos ahí pintados muy guerreros. Acadia es un nombre de aquí, de la Nueva Francia, que llaman aquí, de las zonas colonizadas por Francia, que luego parece que pasan a ser de Canadá, ¿no? Vamos a ver qué nos dejamos más. Este es un pequeño mapa del Cabo Cod. Aquí representan los asentamientos indígenas con esta F. Este mapa creo que está hecho por este señor que hemos visto aquí, que es un francés explorador, colonizador, navegador y muchas más cosas. Muy importante para todo lo que sería Canadá, la figura histórica, la historia de Canadá y todo eso. Este mapa del Cabo ya estaba hecho
antes de que esos del Mayflower se aposentaran allí. Y bueno, pues esto sirve para completar el inicio que hice ayer, y yo creo que no me dejo nada. No vamos a leer, que ayer sí lo leí, pero este tema este artículo de Frank James, pues os invito a leer, al igual que el de la BBC, que contiene algunos datos curiosos, que también está escrito pues en sentido muy crítico de decir, oye, ¿qué estáis celebrando aquí en la Acción de Gracias? Fíjate que el legado de los peregrinos es más escabroso de lo que parece, ¿no? También un artículo interesante del 2020. Y nada, pues esta es la apariencia del vídeo de ayer, y muchas gracias y hasta el siguiente.